Ya vimos los componentes que siempre va a llevar una clase. Lo podemos resumir aquí en el diagrama, que es la representación de la clase. ¿Qué debe llevar una clase? Bueno, son tres secciones, así tres categorías. En la primera es el nombre de la clase, luego los atributos con sus tipos de datos e indicando que son privados. Este guión quiere decir que son privados. Y luego en el otro triángulo, que es el que normalmente lleva más, van a ir todos los métodos que tiene la clase. Los métodos generalmente van a ser públicos, el más quiere decir que son públicos. Y debemos poner así, para que el diagrama esté completo, deben ir todos los métodos que contiene. Los constructores, aquí tenemos tres constructores, que aquí vemos que no regresa nada, ni siquiera void. Los métodos set tampoco regresa nada, pero como no son constructores, sí se le tiene que poner void. Luego los métodos get y los métodos, el toString es la representación de un objeto como cadena, también lo vamos a usar bastante. Y luego ya vienen los datos que calculan o que procesan. Yo les decía que normalmente en los análisis que hagamos de aquí de los ejercicios, el diagrama yo lo voy a dejar nada más hasta los métodos de cálculo. No le voy a poner que los constructores y eso, pero no quiero que me copien, que lo hagan ustedes igual así. Ustedes sí en un proyecto, pues es algo formal, me tienen que entregar el diagrama con todos los métodos, con todos los que tenga la clase. Muy bien, entonces, repasando esto, aquí tenemos el diagrama y acá tenemos el código. Este es el código. Ahí están los tres atributos. Yo los pongo en ese orden siempre, los atributos, y luego son privados, los constructores. En este caso pusimos tres constructores. Casi siempre vamos a poner por lo menos dos, el de default y el parametrizado. Aquí le agregamos un tercer constructor por si queríamos formar un cubo. Entonces, el cubo nada más requería un solo parámetro y ese parámetro se copiaría a las tres longitud, bueno, a las tres dimensiones. Luego, después de los constructores que no regresan, aquí no va void, no va nada. Si le pusiéramos void aquí, porque no regresa nada, pues va a decir, este ya no es un constructor, es un método cualquiera, ¿sí? Ya no es un constructor. Bueno, entonces aquí lo dejamos así. Luego ya vienen los métodos separados en métodos set. Los métodos set no regresan nada. Los métodos get que obtienen información. Dijimos que los set son de escritura, los get son de lectura. Luego el toString, aquí el método toString me regresa una representación del objeto como cadena. Normalmente lo que nos va a mostrar son los valores de sus atributos. Después ya vienen los métodos de cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a regresarnos a un ejercicio. Es más, el primero que hicimos, por acá lo tenemos. A ver, me voy a regresar a este ejercicio. El PA aplicación ortoedro. Que lo hicimos cuando no era orientado a objetos. Entonces, voy a abrir esta aplicación ortoedro. Y si se acuerdan, tenemos tres ejecutables. El primero, el que generó directamente NetBeans, pues lo calculamos el área y el perímetro así directamente todo en el main. Y después recordamos cómo se declaran las funciones, ¿vale? Cómo se declaran las funciones y es cuando utilizamos este. Vean la diferencia entre este ejercicio, bueno, esta versión con funciones. Aquí tenemos las funciones que calculan el volumen y el área, pero empezando por el nombre. Le pusimos volumen ortoedro y área ortoedro. Y lo que quiero que se fijen en particular es que este tiene parámetros y estos no tienen parámetros. Estos tienen parámetros porque en la programación estructurada estaban por separado los datos de las funciones. Entonces, por lo tanto, se usaban mucho más los parámetros. Y ahora en programación orientada a objetos dice, bueno, si esta área y volumen es del ortoedro, ya por eso, con eso ya no le pongo área ortoedro y porque estamos dentro del ortoedro. Pero tampoco necesitas los parámetros porque son datos que ya tienes dentro del objeto. ¿Sí? Es la gran diferencia. Aquí las funciones las tuvimos que hacer con parámetros, acá fue sin parámetros. Bueno, luego hicimos también la versión del visual. Este es cuando repasamos la interfaz visual. Y aquí, pues también integramos tanto el cálculo normal, sin funciones, fue este,
Aquí hicimos todos los cálculos, como el cálculo con funciones. Aquí están, copiamos las funciones por acá arriba, aquí están las funciones, acá, ¿verdad? Y el botón que calcula con funciones, pues las mandó llamar. Pero también aquí necesitamos parámetros. Bueno, entonces, ¿por qué me regresé a este ejercicio? Porque vamos a agregar otro botón. Y ese botón va a decir objeto. Entonces, aunque al usuario pues, no le interesa, es más, hasta se va a enojar porque para qué le pongo tanto que hace lo mismo. Pero para nosotros, pues sí, ¿verdad? Porque nos da oportunidad de repasar. Le voy a agregar un botón, aquí lo voy a copiar, lo voy a duplicar. Y este botón va a decir el nombre, va a decir jboot objeto, el nombre. Y el texto, pues también va a decir objeto. Quiere decir que el área y volumen del ortoedro lo vamos a calcular normal, sin nada, ¿sí? Todo directo. Lo vamos a calcular con funciones y lo vamos a calcular como un objeto. Aquí le voy a cambiar el color para que sean distintos. Entonces, background, ¿verdad? Le voy a poner un color, pues que no se parezca a esos dos, no sé, un verde. Voy a poner un verde ahí. ¿Sí? Si se acuerdan, bueno, ahorita el botón objeto no hace nada todavía, pero si se acuerdan, eh, la intención de ponerle colores a los botones fue para que cuando calculáramos pintara las etiquetas de resultados del mismo color del botón que calculó. Entonces aquí me lo pintó de este color, le doy aquí, me lo pinta de este color. La idea es que cuando lo calcule con un objeto, pues me dé los resultados y me lo pinte del mismo color del botón del objeto. Muy bien, entonces, pues vamos a hacer eso. Voy a codificar, o más bien primero vamos a agregar el evento de este botón. Activamos el objeto, el evento. Y aquí, pues hay muchas cosas que van a quedar igual. Por ejemplo, esto de entrada de datos, pues lo vamos a dejar igual. Y aquí ya podemos nosotros repasar, pero ya conociendo los conceptos de programación orientada a objetos, ya puedo decir que doble es una clase. Yo decía antes que era una librería. Parse doble decía que era una función. Y ahora voy a decir que es un método de la clase doble. También decíamos que hay clases que no necesitan crear objetos para utilizar sus funciones. Scanner, yo necesito crear una variable que yo le pongo teclado, pero puede ser otro nombre, para poder acceder al next doble, al next int. Random, tengo que crear una variable, un objeto, que le pongo azar, para acceder al next int o al next doble. Bueno, eh, hay clases como math, y en este caso como doble, doble es una clase, que nos permiten acceder a sus métodos sin necesidad de crear objetos. Eso es cuando, pues, simplemente la clase es una colección de cierto tipo de métodos. El math es una colección de métodos matemáticos y doble es una colección de métodos que trabajan con valores de tipo doble. Bueno, entonces aquí identificando, longitud es una variable de tipo doble, doble, es una clase, por eso empieza con mayúscula, parse doble es un método de esta clase, jtext longitud es un objeto de la clase jtext field y getText es un método de esa clase, de ese objeto, ¿sí? Bueno, entonces voy a copiar esto del botón de funciones, voy a copiar esto. Lo que va a cambiar es el proceso, ¿eh? Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Es en el botón del objeto. Bueno, entonces, pues los datos sí los necesito. Por eso voy a dejar esta parte. Ahí están, ¿sí? El proceso es el que va a cambiar. Bueno, voy a quitar esto. Eso va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Pues que ahora
vamos a calcular el área y el volumen del ortoedro, pero a través de un objeto, ¿sí? Entonces, pues aquí nosotros crearíamos un objeto. Le diríamos la clase ortoedro, ¿sí? Ortoedro. Y luego ponemos un nombre de objeto, el nombre que queramos poner. Vamos a ponerle aquí, no sé, una caja. Es igual a new ortoedro. Pero aquí no me lo reconoce, ¿verdad? Porque no tenemos esa clase en el proyecto. Podríamos tal vez importarla, pero en nuestro caso la vamos a copiar. Entonces, no me está identificando la clase de ortoedro porque no pertenece al proyecto este. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir el proyecto. Este es el de... Bueno, este es el del día 28 de marzo. Y luego por acá tenemos el ortoedro, pero orientado a objetos, que viene siendo este. ¿Eh? Bueno, en este que es el último que hicimos, tenemos la clase ortoedro. La idea es copiarla acá. Bueno, entonces la pueden arrastrar, pero yo prefiero hacerlo así a la antigüita. Le digo, voy a botón derecho, copiar. Y luego me ubico en donde lo quiero pegar. Lo quiero pegar en este paquete de este proyecto. Entonces me ubico aquí, botón derecho, y le digo pegar. Y es bien importante que lo hagamos con refactor. ¿Qué sucede si le doy nada más copy? Bueno, si le doy copy, me va a copiar el archivo, pero el archivo trae otro paquete. Este archivo, este ortoedro, trae este paquete que se llama así, como le pusimos. Y acá en el otro proyecto, pues el paquete se llama diferente. Entonces, si hago una copia simple, pues lo va a copiar tal cual el texto. Entonces no va a encajar porque no es el mismo paquete y va a empezar a marcar errores. Entonces por eso es bien importante que lo hagamos con refactor. El refactor es bien padre porque es bien buena onda. Porque nosotros le decimos que haga el refactor y dice, ok, entonces te voy a acoplar el paquete que tú traes con el paquete a donde lo vas a copiar. Entonces ya embona, ya encaja perfectamente. Entonces vamos a hacer eso, le vamos a decir, botón derecho, copiar, me paso para acá, botón derecho, pegar con refactor. Y como es, ya ven que cuando copiamos un archivo me sugiere a veces el nombre el mismo, pero con un 1. Acá, ¿por qué me sugiere exactamente el mismo nombre? Porque estamos en otro paquete, estamos en otro proyecto. Entonces dice, bueno, si tú vas a copiar este para acá, pues lo normal es que quieras que se llame igual. Entonces le digo, sí, está bien, así refacto. Entonces ya copiamos nosotros nuestra clase ortoedro que generamos acá, la copiamos y ya la tenemos aquí. No es la mejor forma de compartir una clase, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo acá le empiezo a cambiar cosas? Pues no se va a dar cuenta porque es una copia. Cuando lo importamos, pues ahí ya cambia porque se modifica el archivo y al importarse, pues toma todas las modificaciones. Por eso dije que no era la mejor forma de, de tener la clase ortoedro, pero pues sí ahorita funciona. Entonces ya me paso para acá en el frame, este ya no me sirve, por eso, bueno, me paso al frame y pues ahora ya me detectó la clase ortoedro y ya, si yo le digo constructor, a ver, vamos a ponerle aquí new ortoedro, aquí ya, miren, ya la detectó. Entonces me dice, tú tienes 3 constructores en tu clase ortoedro. ¿Cuál es la que quiere? Ahorita cuál me conviene usar? ¿Cuál constructor? Nada más puedo usar uno. Para cada objeto nada más puedo usar uno. Pero ¿cuál me conviene? El parametrizado, ¿va? Porque el parametrizado me pide la longitud, la altura y la profundidad y ya las tengo en estas variables. Entonces voy a tomar el parametrizado. Sí, puedo utilizar cualquiera de ellos, ¿va? Pero tal vez el del lado, pues ese sería un poquito más raro porque, pues, no es un cubo, ¿va? No necesariamente es un cubo. Yo puedo utilizar el primero, pero luego, o sea, es que depende, ¿va? Cómo lo quiera hacer. Yo puedo utilizar el primero y me va a crear el objeto con puros ceros. Y luego con método set le puedo pasar los valores. Pero si ya los tengo, pues yo creo que sería más práctico pasárselos de una vez.
Entonces vamos a utilizar este constructor. Además que ahí, pues, ahí sugiere área. No, aquí el primer parámetro representa la longitud, entonces le voy a poner aquí longitud. Y luego el segundo es eso ya los tenemos en variables que los tomamos de los JText area. JText field. Y luego aquí sería altura. Y luego acá sería profundidad. Digo, no se tienen que llamar igual las variables, ¿verdad? Que los atributos. Ya en este punto, yo como usuario de la clase ortoedro, si yo no hice la clase, pues poco me interesa cómo está hecha por dentro. No más, yo nomás la aprovecho, como lo hemos hecho con todos los demás objetos. Yo no, pues no me preocupa cómo está por dentro un JText field. Quién sabe qué tanto código tenga. Yo simplemente aprovecho a través de sus métodos. ¿Sí? Es lo mismo. Si yo no hice la clase de ortoedro, me la pasaron, o yo por ahí la obtuve, pues no me interesa cómo está por dentro. Ahora, pero en este caso, como nosotros somos los propietarios, somos los diseñadores de la clase, pues sí nos preocupa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, entonces ya está. Ahora, dice, salida de resultados, salida de los resultados. Aquí el objeto caja es un objeto, ortoedro es una clase, y este ortoedro es un constructor. Bueno, entonces, la caja ya me puede calcular el área y el volumen de ese ortoedro. Eso ya es interno. Ya no sabemos aquí en este punto cómo lo hace. Eso lo hace internamente el objeto. Esa es la idea, de abstraer, de encapsular, para no preocuparnos de la complejidad. Yo no me preocupo de la complejidad del JTable, cómo está por dentro, ¿no? Yo nomás lo utilizo para alguna necesidad que yo tengo. Bueno, entonces aquí le vamos a decir a la caja y le pongo punto y ven, me trae todo lo que puede hacer el objeto. Es lo que está diseñado en la clase. Entonces le digo, no, pues quiero que calcules el área. Entonces le decimos calcular área. Y bueno, ya aquí tengo que concatenar una cadena nula, ¿verdad? Y ahora le digo que calcule el volumen. Yo no me entero cómo hace los cálculos. Caja, punto, calcular volumen, ¿verdad? Y ya está. Y ahora, ¿qué le voy a cambiar aquí? Aquí la idea es que las etiquetas donde está el resultado se van a poner un color de fondo de acuerdo al botón que los calculó. Entonces, ¿qué le tengo que cambiar? Aquí está ejecutando el botón objeto. Por lo tanto, debemos ponerle el color de fondo del botón objeto, no del botón funciones. Eso porque lo copiamos el código. Entonces aquí sería, y aquí es donde aparece, fíjense, jboot objeto. Jboot objeto es un objeto de la clase jbutton. ¿Cuántos objetos de la clase jbutton tenemos aquí en la aplicación? Tenemos 4. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 objetos de la clase jbutton. Y cada objeto tiene la misma funcionalidad, pero nosotros le cambiamos el estado a través de los métodos set. Le cambiamos el texto con un método set. Le cambiamos tal vez el color con un método set. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí es, bueno, dejen completarlo. Jboot objeto. Y aquí vemos la utilización de los get y los set. Nosotros queremos cambiar el color de la etiqueta, por lo tanto le tenemos que aplicar un set. Set background es el método que cambia el color de fondo de la etiqueta y me pide un color. El set background me pide un color. ¿Qué color le quieres poner de fondo? Pues ese color se lo voy a pedir al objeto, en este caso jboot objeto, a través del método getBackground. Entonces al botón le pido su color y al label le pongo el color que le pedí al otro objeto. Ok, entonces vamos a probar. Si le damos aquí a aleatorios, yo puedo calcular con funciones, normalito y con objeto. Todos me deben dar el mismo resultado, obviamente.
Así es que, pues, ya a partir de aquí todo lo vamos a hacer orientado a objetos. Ahora, no el 100%, bueno, hay ciertos cálculos tal vez que no los podamos poner precisamente en una clase. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con los ejercicios. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Porque vamos a continuar con otro ejercicio, ya totalmente diferente. Bueno, entonces, me voy aquí. Y vamos aquí, este es el constructor, bueno, vamos a hacer este. ¿Qué dice? Ya no le voy a poner orientado a objetos, lo tenemos que hacer orientado a objetos. Ahora bien, yo les hice esta aclaración. Los primeros ejercicios nos puede dar la impresión totalmente válida y cierta de que para qué usamos objetos para algo tan sencillo. Es como cuando decimos, pues es como matar una hormiga a cañonazos. Pero sí se muere, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, o sea, tenemos que empezar con ejercicios más o menos sencillos para entender la metodología o cómo se hace la mecánica de las clases y todo eso, y luego ya abordaremos problemas un poquito más complicados. Entonces, porque definitivamente, es más, todos los ejercicios que hagamos todos se pueden hacer sin objetos, sin crear clases nuevas, me refiero. Porque objetos sería imposible en Java porque en Java todo es objeto. Todos los componentes son objetos, pero yo me refiero, lo podemos resolver sin necesidad de que nosotros creemos una clase, que es lo orientado a objetos. Pero pues la idea es que aunque sean problemas sencillos, los hagamos orientados a objetos. Entonces aquí, como dijimos, lo primero que tendremos que identificar dentro del enunciado, al analizarlo, son los objetos que intervendrían en el problema. ¿Cuáles objetos serían? Hay muchos candidatos, y no. Ahora, cuando hablamos de diseño, es como cuando, vamos a suponer que yo tuviera un terreno, ojalá, tuviera un terreno, y que yo le pido a 3 arquitectos diferentes que me hagan el diseño de una casa, y les doy más o menos mis necesidades. Yo les pregunto, ¿habrá la posibilidad de que los 3 arquitectos me den el mismo diseño? Lo más seguro es que me van a dar diseños diferentes, ¿verdad? Entonces yo analizo bueno, es lo mismo. En programación orientada a objetos, en general en programación, pues yo puedo aquí diseñar algunas clases y a lo mejor alguien puede diseñar otras. Pero claro que los arquitectos o los profesionistas, a lo mejor hay alguien que tiene más experiencia y entonces se fija en ciertas cosas y me da un diseño que es más funcional, por ejemplo, es más práctico. ¿Sí? Bueno, también pasa lo mismo en programación. Nosotros identificamos patrones que tal vez ya con la experiencia, y no solo experiencia mía, experiencia de otros, ya me pueden dar algunos diseños que saben que son muy eficientes. ¿Sí? Bueno, entonces yo aquí, aunque podríamos cada quien idear alguna clase o cuáles son los objetos principales del enunciado, pues yo lo voy a tratar de canalizar a lo que yo pienso que es lo más funcional. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener muchos candidatos a que sean objetos, pero ¿cuál creen ustedes que voy a tomar yo como el objeto, los objetos de... ¿Eh? La clase podría ser la persona, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? A ver, aquí dice su compañero que para él los objetos podrían ser las personas. Acuérdense que aquí sí vamos a tratar a las personas como objetos y no se van a enojar. ¿Sí? Sí, para que no me vayan allá a denunciar y que no, ahí el profe trata a las personas como objetos. Entonces, en realidad sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué una persona? Y aquí es donde entra la abstracción. ¿Qué atributos le vamos a asignar a la persona?
Ahora, para mi problema, ¿va? No para una persona en general. ¿Qué? ¿Qué atributos? El peso, la estatura, son los que salen ahí, ¿va? Bueno, alguien podría pensar, ¿y por qué no crear una clase que se llame índice de masa corporal? Sí, podríamos crear una clase que se llama índice de masa corporal. Y a lo mejor crear un objeto y ese objeto ponerlo en otra clase que se llame persona. Y una persona va a tener como atributo un índice de masa corporal. Todo eso es posible, pero es cuestión de diseño. Entonces, ahorita no nos vamos a complicar tanto la existencia, vamos a crear la clase persona, pero vamos a hacer una abstracción de la persona. ¿Sí? Entonces, y la abstracción pues la vamos a representar en una clase. Entonces voy a poner aquí el diagrama de una clase que apenas vamos a diseñar. Entonces pondríamos aquí, a ver, lo voy a poner así, más o menos. Y la clase se divide en tres rectángulos. No sé por qué a veces no me ponen las rayitas, no sé si sea flojera o no ponen las rayitas en los diagramas. A ver, así. ¿Sí? Entonces, ya me dijeron que, o estamos aquí analizando y más o menos ya acordamos que las clases serían las personas. ¿Sí? La clase sería la persona. Y de esa clase, nosotros podríamos crear las tres que me están pidiendo ahí, tres objetos de la clase persona. Entonces aquí nuestra clase se llamaría persona. ¿Sí? Acuérdense que la clase, por estándar, se empieza con mayúscula y se asigna en singular. Se define en singular. No porque yo voy a crear tres personas, le voy a poner la clase personas. Se pone en singular, porque vamos a hacer el molde para crear las personas. ¿Sí? Bueno, persona. Y me dijeron que va a tener como atributos, ¿qué? ¿Me dijeron? La estatura y el peso. ¿Sí? ¿Por qué le puse el menos? Porque son privados, ¿sí? Son privados. Los atributos son privados, salvo que haya una muy buena razón que casi nunca la hay, pueden ser públicos. Bueno, entonces, el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería? La estatura. Dice que es estatura en metros. Entonces, ¿puede tener decimales o no? Pues sí, ¿verdad? Entonces, es de tipo doble. Y el peso, porque en estatura, ¿cómo lo decimos? 1,72. Ah, es 1,72. Entonces es doble, ¿verdad? El peso casi siempre lo manejamos con enteros, pero créanme que si quieren sacar su índice de masa corporal, se van a ir hasta los decimales, para que no cambie tanto, ¿sí? Bueno, entonces el peso también puede tener decimales. Muy bien. Esos serían los atributos, los datos que va a tener la persona. Tiene muchísimos más, pero no me interesan para este problema. La abstracción es olvidarnos de, nada más fijarnos en lo esencial y olvidarnos de todo lo demás. Bueno, ¿qué cálculos vamos a hacer con eso? Esos son los métodos. ¿Qué cálculo? El IMC, ¿va? Entonces aquí vamos a ponerle índice, es un método, índice de masa corporal. Es un método, lleva paréntesis. ¿Qué tipo de dato me va a regresar el índice de masa corporal? Ahí se pone, el más es porque es público. Luego, el nombre que le vamos a dar al método. Pueden decir, ¿por qué no le pone IMC? Bueno, pues yo le quiero poner así índice de masa corporal. Quiero que se vea completo. A lo mejor alguien que no esté en el contexto, que un programador, ¿qué quiere decir IMC? ¿De qué consulte qué es IMC? Bueno, yo mejor le pongo así. ¿Qué tipo de dato me va a regresar ese método? Un doble también, ¿verdad? Bueno, yo les decía que normalmente los diagramas yo los voy a dejar hasta este punto, pero yo sé que eso va a tener constructores, métodos getSet y bueno, un solo método de cálculo. Ahorita solo ha resultado un solo método de cálculo. Bueno, luego creo que quedó muy grande este diagrama, ¿verdad? Muchas veces, bueno, lo que es la estatura y el peso viene en el enunciado y de ahí lo tomamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo identificaremos una persona de otra?
Pues puede ser por el nombre, en este caso. Entonces, yo le voy a agregar aquí un atributo que sea el nombre de la persona. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato es nombre? Es un string. Ven cómo string es clase, por eso empieza con mayúscula. Todas las cadenas son objetos. Este es primitivo, este también. Bueno, ya que tenemos nosotros definida la clase, tal vez le agreguemos más cosas, pero vamos a empezar con esto. Vamos a suponer que ya de alguna manera creé un objeto. Vamos a poner aquí un objeto. Ya lo creé, ¿sí? Entonces lo voy a poner por aquí. Un objeto. Este objeto, vamos a suponer que se llame Juan. Ahí me disculpan los Juanes porque se me ocurre mucho ese nombre, ¿sí? Juan. El objeto se llama Juan porque tiene, bueno, voy a poner aquí Juan López, ¿sí? Estos ya son datos del objeto. Este es objeto, este es clase. Entonces aquí Juan tiene una estatura, no sé, de 1,72. Dice que es en metros, debe ser 1,72. Y tiene un peso, no sé, vamos a decirle que de 83 kilos. 83,5 kilos. Y es capaz de calcular su índice de masa corporal. Eso es un método, ¿verdad? Bueno, todos los objetos tienen la capacidad de hacer esto. ¿Me ayudan a calcular cuánto sería el índice de masa? Índice de masa corporal sería, dice ahí la fórmula es dividiendo su peso 83,5 entre el cuadrado de la estatura, ¿verdad? Entonces sería 1,72 elevado al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuánto vale eso? ¿28,22? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más lo hizo, por favor? No desconfío, ¿eh? Nada más quiero confirmar. Ok, gracias. Entonces ya tenemos una clase, un objeto de ejemplo y un cálculo de ese objeto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pues empezar la aplicación, pero en la aplicación no voy a empezar directamente en main, sino vamos a crear la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a poner esto por aquí, a la mano, y vamos a crear la clase. Bueno, me olvido de estos, me los quito para no confundirme. Y vamos a crear un proyecto que se va a llamar PA 2025-02-19. Aplicación índice de masa. ¿Sí? Y lo creamos el proyecto. Aquí nos pone inmediatamente main, que es donde podemos, pero pues todavía no tenemos la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la clase. Vamos a poner un poquito más espacio aquí. Ahí es. Entonces vamos a decir, en el paquete, dejen quitar este. En el paquete vamos a agregar un nuevo archivo de Java. New Java Class. Y ese se va a llamar persona. Y ya tenemos la clase persona. Bueno, si recuerdan, lo voy a escribir. Yo creo que nada más ahorita, después ya nada más lo voy a hacer. Va primero los atributos. El orden no es indispensable, pero sí es conveniente seguir un orden. Ya ven que NetBeans, por ejemplo,
pone la declaración de los objetos, lo pone hasta abajo. Bueno, nosotros, yo, que son los objetos que de una aplicación visual, los campos de texto, los JTables, las etiquetas, son objetos del frame, son atributos del frame. Bueno, va primero los atributos y luego los constructores, después los métodos getSet, incluyendo el toString, y después los métodos de calc, de proceso, pues. Yo ese orden lo voy a mantener siempre. Entonces los atributos, pues es declarar, son tres: private, string, nombre. Es el primer atributo. Luego, private, double, estatura. Si alguien pone aquí el peso, está bien. Yo lo voy a poner por separado. Entonces le diría private, double, peso. Estamos declarando los tres atributos de la persona. Luego, me voy a los constructores. Los constructores, generalmente vamos a poner dos. Si es necesario, ponemos más. El primer constructor es el de default, el que no lleva parámetros. Entonces, constructores, se pone public. No se pone void ni nada. No regresa nada ni void. Se llama igual que la clase, persona. Y en este caso no va a llevar parámetros. Es el constructor de default. Vamos a ponerle aquí default. Pero como no nos da ninguna información, nosotros tenemos que asignarla de manera directa. Entonces, el nombre es una cadena. Miren, yo creo que lo podríamos dejar así. Pero, porque no sabemos qué nombre, ¿verdad? Pero yo prefiero, a veces eso me puede confundir en ciertos casos. Yo prefiero ponerle algo genérico y casi siempre le pongo esto, no identificado. No es lo mismo si en algún momento yo creo un objeto de esa clase y no me pone nada, a lo mejor no me doy cuenta de algún error. Si me pone no identificado, pues ya sé que está actuando ese constructor. Bueno, no identificado. Y luego, la estatura, pues va a ser 0. 0.0 en realidad porque es doble. Y el peso también. No tiene que ser 0 por fuerza, pero casi siempre así es. Los valores numéricos. Bueno, ese es el constructor de default. Ya sabemos que Java, cuando nosotros escribimos un constructor, ya no me hace el de default, ya se olvida de él. Bueno, entonces ahora vamos a poner el parametrizado. El parametrizado consiste en recibir el número de parámetros igual que el número de atributos, uno por cada uno. Entonces sería persona, vamos a ponerle aquí arriba parametrizado. Así. Y va a recibir tres parámetros: el nombre, luego un doble, que sería la estatura, y otro doble, que sería el peso. Intencionalmente estoy poniendo nombres diferentes que los atributos. Pueden ser iguales, pero necesitamos ver un concepto antes de poder aplicarlo así. Bueno, entonces ya están esos tres. Lo que vamos a hacer es tomarlos y asignarlo a cada uno de los atributos. Le diríamos, el nombre, el atributo, va a tomar lo que traiga nombre. Luego, la estatura va a tomar lo que traiga es. Y el peso va a copiar lo de peso. Entonces ya tenemos dos constructores. Después de eso vienen los métodos get y set. Vamos a empezar, voy a empezar con los métodos get. Los métodos get vamos a intentar uno por cada uno, son tres. El primero me va a regresar el nombre. Bueno, entonces los métodos get, bueno, son métodos, son public.
Y luego el tipo de dato que va a regresar. Si me va a regresar el nombre, pues va a ser un string. Y se va a llamar get. Los métodos get obtienen get nombre. Es una costumbre muy difundida que el método get se forma todo su nombre completo con el prefijo get y el nombre del atributo, que en este caso coincide con la palabra nombre. Bueno, y lo único que va a hacer es regresar el contenido de esa variable, de ese atributo. Bueno, seguiría. Ahora vamos a hacer un método get para la estatura. Entonces va a regresar un doble. Y se va a llamar get estatura. Normalmente, bueno, no tiene parámetros. Y el objetivo de este get estatura es que regrese el valor de la estatura. Entonces va a regresar estatura. Luego, ahora vamos a poner el get del peso. También es doble. Get peso. Sí, le podemos poner otro nombre, ¿verdad? En lugar de get estatura le puedo poner get altura. Si alguien, pero bueno, vamos a hacerlo como normalmente no, pues se acostumbra. Entonces aquí sería return el peso. Los métodos get obtienen información, la muestran o la regresan. Y los métodos set, en cambio, modifican el valor del atributo con el valor del parámetro que reciben. Los métodos set no regresan nada, son void y siempre deben tener un parámetro que es el valor con el que se va a modificar el objeto. Entonces aquí le diríamos public void set nombre. Y aquí vamos a recibir un parámetro que es el nombre que se va a modificar del objeto. Entonces sería un string y un nombre de parámetro, digamos así. Lo que va a hacer este es tomar nom y pasárselo a nombre. Nombre es igual a nombre. Recuerden, los métodos set sí modifican al objeto. ¿Cómo lo modifican? Con el valor que traen como parámetro se lo pasan al objeto. Pues ahora vamos a agregar el void set estatura y vamos a pedir como parámetro un valor de estatura. Así. Y entonces tomamos ese parámetro y se lo pasamos al atributo de estatura. Estatura es igual a este. Y nos falta el set peso. Public void set peso. Que me va a recibir un parámetro de tipo doble. Puede ser aquí nada más una P, ¿verdad? Así. Entonces, peso es igual a P. Y después de los métodos get y set, agregamos el método toString. Esos vamos a ponerlos siempre, los get, set y el toString y los constructores. Y ya los cálculos, pues depende del análisis. Entonces aquí diríamos que public string toString. Y nada más aquí, cuando abramos el bloque, nos fijamos que aquí diga override. Quiere decir que este es el método, este método ya existe, nosotros lo vamos a sobreescribir. Bueno, y dijimos que normalmente lo que muestra el método toString son los valores de los atributos. Entonces voy a regresar. Ahorita estamos dentro de la clase, estamos diseñando el molde. Return nombre más y luego peso, o bueno, lo voy a poner así, peso, o en el mismo orden que vienen acá, estatura, y le concatenamos el atributo de estatura, más
Voy a poner abajo, ¿sí? Y aquí pondríamos una llave, perdón, paréntesis o doble comilla. Peso, así quedaría. Entonces, el toString, cuando en la aplicación se manda llamar el toString de un objeto de la clase persona, ya sea implícita o explícitamente, lo que va a mostrar de ese objeto es su nombre, el nombre de la persona, su peso y su estatura. Bien, y finalmente, pues el método de proceso que es el cálculo del índice de masa corporal. Entonces, este sería public doble índice masa corporal. No lleva parámetros. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Return el peso entre el cuadrado de la estatura. ¿Cómo le ponemos el cuadrado de la estatura? mat.pow del peso elevado a ¿qué? A la 2, ¿verdad? ¿Así? En este caso solo fue un método de proceso. Bueno, vamos a crear muy rápidamente el objeto que tenemos aquí. ¿Sí? ¿En dónde? Ah, tienes razón. Gracias. Estatura. Me hubiera salido mal, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos a crear este objeto en la aplicación. Me voy a la aplicación y le voy a decir, clase, se llama persona. Y luego un nombre de objeto. Yo le voy a poner Juan para que coincida con este. Igual a new persona. Y me da dos constructores. Tenemos dos. El de default y el parametrizado. Ahorita voy a usar el parametrizado para crear ese objeto. Entonces le digo, ok, vas a usar el parametrizado. El parametrizado me pide primero el nombre como una cadena. Le digo, es Juan López. Juan López. ¿Sí? Luego, su estatura es 1.72 y su peso son 83.5. ¿Sí? Y ya creamos este objeto. Utilizamos el constructor parametrizado para pasarle ya de una vez valores. Claro que después yo lo puedo cambiar. A lo mejor dice, no, ¿sabes qué? No eran 1.72, era 1.73. Ah, bueno, lo cambio con un set. Bueno, entonces, nada más vamos a darle salida aquí, System. Le voy a dar primero salida al objeto, Juan. Así. Y luego le voy a decir System. Le voy a decir el IMC de Juan. Lo que quiero que diga es el IMC de Juan López es, ¿qué? 28 punto no sé qué va. Juan get nombre. Le estoy diciendo el IMC de y le estoy pidiendo al objeto que me diga qué nombre tiene almacenado ahí. Más es más del mismo objeto le pido el índice de masa corporal. ¿Sí? La idea es que el cálculo del índice de masa, pues no lo sabemos. Aquí en la aplicación no lo sabemos. Lo sabe hacer la clase persona. A ver. 28 punto. Ahí está, 28.22. ¿verdad? El IMC de Juan López es 28.22. ¿Sí? Acuérdense, bueno, aquí en el modo consola vamos a hacer pruebas. Porque lo que nos piden es una aplicación visual. Pues esa ya
luego hacemos la aplicación visual, pero aquí en modo consola casi siempre lo vamos a utilizar para hacer pruebas. Pruebas de que la clase está trabajando correctamente. ¿Sí? Bueno, ¿dudas?